Buenas tardes, mi nombre es Karel Escorche, soy estudiante del cuarto año de Derecho. A continuación haré una exposición en línea del subproyecto Derecho Internacional Privado. Hoy conversaremos sobre las percepciones teóricas de la norma de conflicto y estudios de derecho comparado. La norma de conflicto es la regla central del derecho internacional privado. Su función principal no es dar una solución material al caso, sino señalar cuál ordenamiento jurídico de entre los potencialmente conectados con una situación privada internacional es el competente para resolver la cuestión de fondo. Naturaleza de la norma de conflicto. La norma de conflicto se caracteriza por ser una norma indirecta e instrumental. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de directa? No contiene una solución de fondo o material para la controversia. Por ejemplo, si un contrato es válido o no, sino que limita a designar el derecho aplicable a la relación judicial. Cuando hablamos de instrumental, sirve de puente o guía para localizar el supuesto de hecho en un ordenamiento jurídico nacional específico, sea el de foro. Tenemos el neutral y bilateral. Instrumental sirve de puente o guía para localizar el supuesto de hecho en un ordenamiento jurídico nacional específico, sea del foro. La lex fori es un derecho extranjero, lex causae. Neutral y bilateral multilateral. Es neutral porque no predetermina la solución de fondo. Es multilateral o bilateral porque puede remitir tanto a la ley del Estado cuyos tribunales conocen del asunto como la ley de un Estado extranjero, a diferencia de las normas del derecho internacional privado sustantivo que solo aplican su propia ley. Su estructura. La norma de conflicto se compone típicamente de tres elementos, que son supuesto de hecho, categoría jurídica. La situación jurídica internacional a regular, ejemplo, el Estado civil, la sucesión, la forma de los contratos. Factor de conexión. El elemento táctico o jurídico que vincula la situación con un determinado ordenamiento jurídico, ejemplo, la nacionalidad, el domicilio, la lex rei sitte o lugar de situación del bien. Tenemos la otra, consecuencia jurídica. La remisión al ordenamiento jurídico designado por el factor de conexión, que será el que proporcionará la solución material. Clasificación del factor de conexión. El factor de conexión es el elemento crucial que diferencia la norma de conflicto. Se clasifican de diversas maneras, siendo una de ellas en función de su naturaleza. Estudio de derecho comparado. Simple versus múltiples. Factor de conexión puede ser un único. Ejemplo, la nacionalidad o haber varios. Múltiple, sucesión o jerárquicos. Se aplica o no, se aplica y si no puede determinarse se pasa al siguiente en orden. Alternativos o facultativos. Se puede aplicar cualquiera de los factores si conducen a una solución válida, favorece la validez del acto. Acumulativos. Se requiere que cumplan varios factores a la vez, a que la solución sea dada por varios ordenamientos, favorece la seguridad jurídica. Elementos fácticos. Los elementos fácticos o puntos del contacto fácticos son las circunstancias de hechos concretadas que se encuentran en el supuesto de hecho de la norma de conflicto, que sirven para determinar la conexión con el ordenamiento jurídico. Estos elementos son circunstancias verificables, son datos empíricos de la experiencia sensible, que son factibles
son fáciles de constatar. Ejemplo, el lugar donde se encuentra físicamente un inmueble, el lugar donde se celebró el matrimonio, el lugar de residencia real de una persona. Diferencias con puntos de conexión. Diferencias con puntos de conexión jurídicos. Algunos factores de conexión con el domicilio puede requerir una clasificación jurídica compleja. Definir qué se entiende por domicilio legal o habitual en cada sistema, mientras que el elemento fáctico como la ubicación es una constancia de hecho. En la práctica, los elementos fácticos son la base material a la que la norma de conflicto vincula su consecuencia jurídica. Análisis especial de los factores de conexión. Desde la visión del derecho internacional privado, el DIC se debate históricamente entre dos grandes principios para la determinación de la ley personal: el estatuto de la persona, principio de la nacionalidad, sistema personalista. Prioriza el vínculo político-jurídico de la persona con su Estado. Tiende a la unidad del estatuto personal de una persona, ya que su ley personal la sigue donde quiera que esté. Ejemplo, en Italia, España, históricamente, y la mayoría de los países europeos continentales. Principio del domicilio o residencia habitual. Sistema territorialista. Prioriza el vínculo de la persona con el territorio donde se desarrolla su vida. Fomenta la uniformidad de la ley para todas las personas que residen en un mismo territorio. Ejemplo, en el Reino Unido, Estados Unidos, países mórbidos. Análisis comparado. Tendencia actual. Existe una tendencia en el derecho internacional privado moderno hacia el uso de la residencia habitual como factor de conexión predominante, especialmente en el marco de la Unión Europea y en instrumentos internacionales. Esto se debe a que la residencia habitual se considera un criterio más flexible, más cercano a la realidad social de la persona y más integrador en sociedades con alta movilidad. Flexibilización. El derecho internacional privado también ha introducido factores de conexión más flexibles y materiales, como la ley más estrechamente vinculada a la elección de foros por las partes, que permiten al juez, a las partes, buscar la solución más apropiada para el caso concreto, mitigando la rigidez de las normas de conflicto tradicional. Enfoques procedimentales. El derecho internacional privado se ocupa no solo de la ley implacable, lex causae, sino también de las cuestiones de competencia judicial internacional, del conocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Los enfoques procedimentales se centran en el proceso por el cual se aplica o se alude la norma de conflicto. Calificación. Es la operación por la cual se determina la categoría jurídica, supuestos de hecho, a la que pertenece la relación jurídica planteada, con el fin de subsumirla en la norma de conflicto adecuada. El problema es, se clasifica según la Lex Fori, ley del tribunal, o la ex causa, ley aplicable. Cuestión privada. Surge cuando la solución de la controversia principal depende de la resolución de una cuestión preliminar que también tiene un elemento internacional. Los enfoques procedimentales deban decidir si la cuestión previa se resuelve por la Lex Fori como proceso principal o por la Lex Causae como parte de la norma de conflicto principal. El reenvío se da cuando la norma de conflicto del foro remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero, a su vez, devuelve la competencia al foro o la remite a un tercer estado. Los enfoques procedimentales deben decidir si se aceptan el reenvío
o si la remisión se entiende hecha directamente de la ley material del Estado extranjero. El orden público es el límite procedimental fundamental a la aplicación de una ley extranjera. Si la ley designada por la norma de conflicto resulta ser manifiestamente incompatible con los principios fundamentales del foro, se rechaza su aplicación, excepción de orden público, y se aplica la lex fori o la ley de un tercer país más próximo. Esa fue toda mi exposición, espero les guste, muchísimas gracias. Bye.